Bueno, estábamos viendo el ejercicio 1, ¿no? Del práctico, que me decía que cualquier lado de un triángulo es menor que el semiperímetro, ¿no? El perímetro lo habíamos dicho que era la suma de los tres lados, AB más BC más CA, ¿no? O sea que cualquier lado va a ser menor que un medio de eso, de lo que es el perímetro. Eso es el semiperímetro. El dibujito mucho no me ayuda en esta demostración en particular. Y yo les había propuesto que arranquen de esta desigualdad, que es la que habíamos probado en la clase pasada. O sea que cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. O sea, lo pruebo para el lado AB, pero en realidad esto tendría que probarlo también para el lado BC y para el lado CA. Lo que pasa es que la demostración va a ser la misma, nomás que cambiándole la letra, ¿sí? O sea, ¿se entiende? Yo demuestro para un lado cualquiera y después digo, en forma análoga se demuestra para los otros dos lados. No hace falta hacer toda la demostración. Y lo que utilizamos acá serían lo que se llama las propiedades uniformes. La propiedad uniforme se puede usar tanto para una igualdad como para una desigualdad. Si yo digo, o sea, en el caso de las desigualdades, yo puedo decir que si tengo A que es menor o igual que B, si yo le sumo un valor C, también, o sea, se sigue manteniendo la desigualdad. A más C es menor o igual que B más C, por ejemplo. ¿Sí? Y si yo multiplico por un valor mayor que 0, o sea, si existe un valor K mayor que 0, si yo tengo que A es menor o igual que B, entonces A por K es menor o igual que B por K. ¿Sí? Pero esto se mantiene la desigualdad únicamente si es mayor que 0. En el caso de la suma no importa que si es mayor o menor que 0. Sí, siempre que sea igual la cantidad que vaya para un lado y para el otro, se mantiene la desigualdad o la igualdad. ¿A eso se refiere? Claro, Ah, sí, sí. bien. Sí, igual todavía de esa manera no capto cómo llegar al resultado. O sea, si yo multiplico por un número menor que 0, ¿se acuerdan que se da vuelta, ¿no? La desigualdad. No sé si lo vieron en análisis. Y la propiedad cancelativa sería al revés. O sea, yo parto de esto y llego a esto. ¿Sí? O sea, esto serían las propiedades uniformes. Entonces, la propiedad cancelativa sería al revés. Y tengo A por K menor o igual que B por K, tengo A es menor o igual que B, por ejemplo, ¿no? No, lo que tengo que hacer es tratar de ver cómo me queda en este lado, o sea, el AB de este lado ya lo tengo. Tengo que ver cómo me queda esto que está acá y el un medio, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le faltaría acá? ¿Qué lado le faltaría a este para tener esto? El AB. El AB, o sea que El AB, puedo... pero la mitad. ¿Eh? El AB, pero la mitad, es decir, quiere partir de los lados que están a la mitad, el semiperímetro. Primero logremos esto, después le agregamos en un medio. Ah, perfecto, a ver cómo Sumo sería. AB, o sea, los dos miembros, o sea, sumo AB más AB, ¿no? Y como la suma es conmutativa, yo lo sumo adelante en vez del otro lado, da lo mismo. O sea, como la suma es conmutativa, no pasa nada. Esto es igual a B más BC más CA. ¿Se entiende, no? O sea, lo que agregué es esto. Sí, la misma cantidad. La misma cantidad, adelante. Como es la suma, lo puedo hacer, ¿sí? Esto es igual a 2AB. ¿No? Multiplico los dos términos por un medio y como es mayor que 0, un medio es mayor que 0, la desigualdad se va a mantener. O sea, multiplico por un medio. ¿Sí? A esto lo asocio, y me queda un medio por 2 es 1. Entonces esto es igual a 1, ¿no? Entonces me queda que AB
es menor que 1/2 por... Y ya llegué. No, nunca lo hubiera hecho así, profe, la verdad. Pero bueno, está bien. No sabía de dónde partir, por eso nos dijo por esta propiedad. Yo no Este ejercicio es más la tenía en álgebra que cuenta. geometría. O sea, Está bien, sí, yo no lo utilizo hubiera tenido en propiedades cuenta. geométricas, pero en realidad lo que hice es más álgebra que geometría, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno que está. A ver, ¿algún otro que quieran proponer? Y todo, profe. El 3. A ver, ¿qué dice el 3? Es el que recién le leí, profe. Sí, que ya lo pongo en el... Dice, en un triángulo ABC las bisectrices de B y C se cortan en R. Demostrar que R, o sea que el ángulo R es 90 Sí. más 1/2 de A. Bueno, a ver, ¿vemos cómo sería la construcción en GeoGebra? Sí, profe. Bueno. Vamos a tener que, los que no usamos GeoGebra, vamos a tener que usar, ya nos No, retotan. igual lo construyen ustedes después. O sea, yo les tiro en GeoGebra porque Sí. acá es medio complicado hacerlo con lápiz y con compás, pero les... No, aparte es un segundo. GeoGebra le ponen las coordenadas y sale. Está bárbaro. No, Lo pero tengo igual que les voy a empezar. explicar paso por paso, En ¿no? el kit La le pongo. construcción, ¿no? Si yo Bien. tengo el triángulo ABC, ¿no? Un triángulo cualquiera. O sea, algo que tienen que tener en cuenta ustedes cuando en el ejercicio les dice un triángulo y no les dice qué triángulo, tratan de hacerse el triángulo más general posible en el dibujo. Claro, ¿sí? un escaleno, por ejemplo. Sí, Un yo hice escaleno. un isósceles, pero Claro, bueno, qué sé yo. el más general es un escaleno. Porque si no, ustedes están tentados después a decir, bueno, como es un triángulo isósceles, de todos lados son iguales y en realidad... Sí, no sé, por eso yo construí un isósceles, estoy en duda por eso, que me haya Claro. pasado. Claro, yo también. O sea, Sin querer, me lo puedo construí. guiar, o sea, la ventaja de hacer demostraciones en esta geometría que estamos viendo en primer año es que me puedo guiar mucho por la vista, ¿no? Es la ventaja. La desventaja es que me puedo guiar mucho por la vista. Bueno, la misma ventaja y la desventaja. Claro, o sea, yo me Un juego veo... de palabras. La vista me ayuda, pero no me tiene que ayudar tanto. ¿Se entiende? O Sí. sea, porque si no, trato de alguna particularidad de hacer la generalidad. Bueno, dice que tengo que hacer las bisectrices de los ángulos A y B. No, B y C, perdón. B y B y C. C. Y que se cortan en R. Perdón, profe, ¿qué ejercicio es? ¿Qué El 3. número? ¿Qué? El 3. En B y C, ¿no? O sea, depende de donde Ajá. ustedes pongan B y C, le va a quedar distinto el dibujo, ¿no? Pero, Sí. a ver, las bisectrices. ¿Se acuerdan cómo se construía la bisectriz? Y tomaba primero el ángulo y compás. de ahí hacíamos, de cada punta de la toma del ángulo, sacábamos... Hacíamos un arco cualquiera, o sea, por ejemplo, la bisectriz del ángulo B. Hacíamos un arco cualquiera de un arquito. circunferencia. Sí. En GeoGebra no me queda otra que hacer la circunferencia entera, ¿no? Claro, de ahí el ancho de la... De ahí yo tomaba los puntos que eran las intersecciones de los lados. Exacto, el ancho de ángulo. Y después tomaba otra circunferencia cualquiera, no tiene por qué ser la misma, De ambos puntos. ¿no? ¿Y dónde se cortaba? Claro, una circunferencia desde acá, por ejemplo. Y ahora sí, la circunferencia que viene tiene que ser igual a esta, la que voy a hacer del otro lado, entonces acá voy a usar el compás en GeoGebra. O sea, mido la distancia desde acá hasta acá, y esa circunferencia, ¿ven? Y ahí tengo la intersección. Sí, cuando lo construimos así en el papel, se toma directamente el ancho del arco, que me queda o no. Sí. Claro. Sí, por lo general, con el mismo ancho del arco,
hago las otras 2 circunferencias, sí. Vale. Pero, o sea, no tiene por qué ser así, pero sí. Ah, está bien. No, de GeoGebra veo que no, está bueno eso. Otra Claro. historia. Sí, en realidad en la hoja también lo pueden hacer. Pero Ah, si hacen un arco y después cierran para hacer el otro arco, ahí sí tienen que mantener la apertura para hacer el otro, ¿se entiende? O sea, el primero es una apertura cualquiera. sí, ese sí. Si para el segundo la cambian, en el tercero tiene que ser la misma que en el segundo. Claro, sí, eso sí. Yo lo que marco es el de, por ejemplo, el punto E, creo que puso al F, y de ahí eso se va a respetar para ambos puntos. Claro. Bueno, ¿qué ocultamos? Ocultamos el punto este. Y ahora hacemos la semirrecta, que sería, o sea, tiene que pasar por el punto B y por el punto H. ¿Sí? La bisectriz. ¿No? Ahí tengo la bisectriz. Una vez que ya tengo la bisectriz, lo otro lo puedo ocultar ya, ¿no? Acá. O sea, esto era para recordar cómo se hace la bisectriz. La otra bisectriz la voy a hacer ya con la función del GeoGebra. O sea, ahí me quedó la bisectriz. Y ahora voy a hacer, o sea, eso para recordarles cómo se hacía una bisectriz. Ahora la bisectriz del ángulo C la voy a hacer con la función del GeoGebra. ¿Cómo era? Construcción acá. Construcción, bisectriz. Del ángulo BCA. ¿Sí? Y este sería el punto R, la intersección. Este será mi punto R, que, bueno, lo vamos a llamar de otro nombre, o lo vamos a llamar R. ¿Sí? Bueno, si yo a esto lo giro, a ver si lo puedo girar. No, no lo puedo girar. Yo lo puse como base, el BS, para que me quede de frente, que me quede a mí, pero se puede hacer Sí, igual así. claro, Total. pero bueno, o sea, esto es para mostrarle la construcción, ahora lo vamos a dibujar de vuelta, aproximadamente lo voy a dibujar acá en la hojita, ¿sí? ¿Se entiende de la construcción? O sea, ustedes tienen que hacer eso, la bisectriz del B, la bisectriz del C, y este sería el punto R, de donde se intersecan las dos bisectrices, ¿sí? Ahí llegué perfecto. Perfecto. Bien. O sea que yo, después en el triángulo, supongamos, hago el triángulo así, más o menos, ¿no? ¿Sí? O sea, voy a ponerle el A acá, el B y el C acá abajo, como para que me quede más el triángulo así, ¿no? Supongamos que esta es una bisectriz, o sea, yo ya la construí en el GeoGebra, acá hago algo aproximado. Y esta sería la otra bisectriz. Pongamos, ¿no? Más o menos. Esta sería la bisectriz. ¿Se acuerdan que la bisectriz era una B y el subíndice del ángulo B? Y esta es la bisectriz del ángulo C. Bueno, y este sería mi punto R. ¿Cómo planteamos hipótesis, tesis y demostración? La tesis a veces por ahí es lo más fácil de encontrar. Me dice que tengo que demostrar que el ángulo R, ¿no?, es igual a 90 más un medio del ángulo A. Sí. ¿Sí? O sea, el ángulo R es igual a 90 grados más un medio del ángulo A. O sea, el ángulo R va a ser este. ¿Sí? Ese va a ser mi ángulo R. Profe, yo ahí, por ejemplo, que yo lo que yo le dije que había construido una perpendicular justamente a la bisectriz del B, ¿no? Sí. Que la llamé R, bueno. Yo ahí puse que, bueno,
ambos cortes de bisectrices eran en diagonal, y yo después había construido una perpendicular a R, a una de ellas. ¿Está mal que yo ponga en la tesis eso? Es decir, como que lo doy por sabido, ¿o no? Pues No, es algo que yo lo se que me vos ocurrió. lo que tenés que tratar de dar por sabido es lo que está en el enunciado. Todo Y lo lo que- otro como demostración. Claro, lo que vos haces como construcción después para demostrarlo, eso se aclara después en la demostración. Se construye tal cosa, qué sé yo, la perpendicular, la recta tal. ¿Y la hipótesis entonces qué sería? ¿El triángulo ABC con las bisectrices B y C y se cortan en R? Claro, tengo el triángulo ABC, Ese sí, ese puse así yo. ¿no? Tengo que la bisectriz del ángulo B, ¿no? Intersección, la bisectriz del ángulo C, es igual al punto R. Eso sería en la hipótesis. Y después, no, nada más. Nada más. Lo que sí yo después voy a tener que tener en cuenta es que me quedan dos triángulos, ¿no? O sea, un triángulo va a ser el triángulo ABC, ¿no? O sea, yo les tiro más o menos la idea. Y el otro triángulo va a ser el triángulo BRC. ¿Sí? Y como tengo que hacer relaciones entre ángulos, la propiedad que voy a utilizar es que... Lo sacamos desde ese triángulo, no hacemos más nada, es decir, ya eso de construir aparte no, lo sacamos por el triángulo que se forma. Sí, me parece que es lo más sencillo. Más fácil, ok. El ángulo A, o sea, vamos a considerar los ángulos A, B y C los del triángulo grande. Sí, sí. Después lo del triángulo chico, si quieren lo Le llaman por ponemos el otro nombre. Claro, o le ponen otro nombre, yo qué sé, le ponen, no sé, delta y epsilon, por ejemplo. ¿Sí? Y este lo llaman R. Por ejemplo, ¿no? O sea, le ponen otro nombre si quieren, o lo pueden llamar por los puntos. RBC sería este, ¿no? Y RCB sería este. También se puede llamar así. Pero bueno, a veces lo más fácil es ponerle una letrita griega y lo hacen así. Ustedes parten de que la suma de los ángulos del triángulo grande da 180 grados, ¿no? Y la suma de los ángulos del triángulo más chiquito también da 180 grados, porque da para todos los triángulos. Claro, ¿no? y sí, son triángulos. O sea, delta más R más epsilon es igual a 180 grados. Estas dos cosas, si son igual a 180, las pueden igualar y pueden después hacer equivalencias entre estas cosas. ¿Cuánto vale delta en función de los ángulos que conozco? Claro, en realidad ahí podrían poner la mitad de C, la mitad de A, ¿podríamos? Delta sería un medio de B, por ejemplo. Claro. Y después reemplazan, ¿se entiende? O sea, dicen, bueno, Sí. delta es igual a un medio de B, que es lo que conocemos, está bien. Por la bisectriz, o ¿no? Por bisectriz. A ver si podemos hacerlo así. Y así, ¿no? Y van haciendo equivalencias. Lo que tengo que tratar de que me quede es solamente R y A. Ajá. Lo que pueda ir sacando, cancelando, lo voy cancelando. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Igual después, si lo hicimos de otra manera, se lo podemos pasar por el campus a ver si está bien, por lo menos. Sí, sí. Por ahí es una truchada lo que hice, pero vamos a intentar. Sí, vamos a intentar así. No hay problema. Bien. Bueno, ¿algún otro ejercicio? En el 4 yo llegué hasta poder decir, digamos, lo que se decía, el C menos B es igual a A, y pensé en una suplementación pasando los ángulos sobre el lado de C,
del AB, yo puse el triángulo con punta en A arriba, pero no sé si está bien, si poder demostrar algo con las suplementaciones, y llegar al 180, que la suma de los ángulos internos es 180. Claro, acá le van a quedar dos triángulos. A ver, hacemos la construcción de GeoGebra. Claro, DAB y DAC. A mí. Hagamos la construcción de GeoGebra. Tengo el triángulo ABC. ¿Sí? Y dice que trazo la bisectriz en A, ¿no? Vamos a sacar A ver, construcción. sí, dice bisectriz en A. Bueno, Y ahí se cortan los dos triángulos. Ya la recordamos cómo se hacía. No están las construcciones. Construcción acá, bisectriz. ¿No? Y quiero hacer la bisectriz en A. Y el punto D era, ¿no? ¿Qué decía? Lo llamaba D. De dedo. Sí, D. Punto D. Y bueno, y ahí ya tienen los dos triángulos. El ABD y el ACD, ¿no? Sí, A a ver. mí me quedó simétrico porque armé un isósceles, pero ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. A ver, hacemos Me encerré. el dibujito acá, y más o menos vamos tirando alguna pista. Tengo el triángulo ABC. Triángulo cualquiera. A, B y C, ¿no? Y trazamos la... Profe, el ángulo, el punto D, Sí. ¿no es 90 grados? No, eso sí vos haces un isósceles. Pero acá me dice para cualquier triángulo. Ah, ok. ¿Sí? Sobre el ejercicio 2 no tuvieron duda, ¿no? Igual ahora después terminamos de ver este y si quieren vemos eso. Bueno, ¿qué me dice? ¿No? O sea, acá ya me quedan dos triángulos, ¿no? El triángulo el ABD, ¿no? Me queda marcar con verde. Y el triángulo ACD, lo voy a marcar con rosadito. ¿Sí? Como hipótesis, tengo que el triángulo ABC y tengo que la intersección, ¿no? Que la bisectriz del ángulo A, o sea, esta es la bisectriz del ángulo A, intersección con el lado BC, con el segmento BC, me da el punto D. ¿No? ¿Se ve bien ahí? Se ve medio borroso. Bueno, y la tesis me dice que la diferencia que hay entre, o sea, que la diferencia que hay entre BDA y CDA, o sea, que BDA... Profe, pero eso es lo que tenemos que demostrar. Eso sería nuestra tesis, entonces. Lo mismo que vamos a demostrar es tesis. Que la tesis es lo que tengo que demostrar. Ah, por eso me confundía yo lo que ponía. Bien. Menos, o sea, que dice que la diferencia entre los ángulos BDA y CDA es igual a la diferencia entre C y B. Y trato de usar el orden que me dice ahí. B, ¿no? B, no D. Bueno, a estos dos ángulos ya no los puedo llamar A a los dos, ¿no? Pero, por ejemplo, a este lo puedo llamar de vuelta delta, y a este lo puedo llamar épsilon, ¿no? Y yo sé que delta y épsilon son iguales, ¿no? Porque tengo o sea, AD es la bisectriz del ángulo A. Sí.
O sea, yo sé que delta es igual a epsilon, que es igual a un medio del ángulo A, por la bisectriz, ¿no? Y después ya tengo estos dos triángulos, yo sé que la suma de los ángulos del triángulo verde es igual a la suma de los ángulos del triángulo rosado, que es 180. Y puedo seguir con eso, ¿no? O sea que digo, por ejemplo, delta más B más B de A es igual a 180 y epsilon más C más C de A es igual a 180. Y de ahí puedo igualar, porque las dos cosas y veo qué es lo que se me va cancelando, qué es lo que se me va yendo, y trato de llegar a esa misma equivalencia que tengo ahí. O sea, el resto es álgebra. Profe, porque C de A y B de A también suman 180, ¿no? También. Y habría que ver si se puede llegar también con esa. Pero ya con esas dos equivalencias que yo puse ahí ya sale. Pero también podría haber alguna que... Lo que pasa es que ya estaría entrando una tercera equivalencia que no sé en qué me ayudaría, o tendría que ver para utilizar esa equivalencia, cuál otra me conviene para que aparezca B y C. Tal vez pueda decir que A más B más C es 180, y que B de A más C de A también es 180, y capaz que ahí puedo llegar a alguna cosa, pero no sé, ¿no? Claro, sí. Por eso le decía. Pero, bueno, no sé. Lo que pasa es que ahí yo no sabría cómo hacer para que se vaya a A. En este se puede ver que para que se vaya a A. Pero en las otras dos yo no vería la forma de que se vaya a A. Tendría que rebuscármela un poco más. Sí, plantearlo desde los dos triángulos me parece que está mejor. Yo igual me la recompliqué, me parece. Pero bueno, está bien. A veces es más sencillo de lo que Una uno piensa, ¿no? suplementación. ¿Eh? Lo que pasa es que, No, bueno, está si bien. nunca hicieron cosas como esta, es difícil a veces saber por dónde arranca uno, ¿no? Es que empezás a arrancar con lo que tenés en la cabeza, más agarré los apuntes que estuvimos viendo y algunos no me veía que no iba a llegar a nada, entonces empezar a mezclar todo lo que uno tiene en la cabeza y sale como sale, un sancocho ahí que, Esta es 4, ¿no? no sé, hay uno que dice un montón de pasos, pero no sé si está bien. Está bien, bueno, arrancamos desde ahí, vamos a ver. De ahí me parece que está. Bueno, yo les había dicho hasta el ejercicio 7, ¿no? Sí. El ejercicio 6 y 7, si los googlean, los encuentran. Ah, bueno. Así que es más para pensar, es de construcción. Trampita vamos a ¿Eh? hacer. Bueno, No, vamos a hacer a ver, trampita. si no se dan cuenta, lo googlean, o sea, ponen Sí, el enunciado, enunciado. así tal cual está, y seguramente en YouTube lo encuentran. Lo que me interesa a mí es que entiendan por qué la construcción es así como es. Ajá. Claro. ¿Sí? Sí, todavía no podemos llegar al razonamiento que usted llega, pero está bueno que por lo menos entendamos a qué llegó usted, porque si no sonamos. Tranqui, es un proceso. Y sí, sí. Bueno, entonces de demostración quedarían el 2 y el 5, ¿no? Ambos son isósceles ahí. Y es medio parecido. Yo partí de la tesis esa, pero no sé si llegué bien, pero sí. Es parecido. Son parecidos los dos. Los dos van a tener que utilizar criterios de congruencia de triángulos.
¿sí? Ah, bien. Lo que sigue por ahí, algunos conceptos, ¿no? Yo le sugerí, o sea, que en el primero y el 2, por ejemplo, ¿no? En el ejercicio 2, Sí, decía que si un triángulo, o sea, en el 2 tengo que probar que es isósceles, y en el claro. 5 Pero también lo tengo puedo que probar. probar por los lados opuestos de los ángulos, eso O sería sea, el que isósceles. nunca voy a tener que tener en cuenta que es isósceles. Ah, no lo puedo poner, Ah, No, eso está mal, voy yo a lo tener, puse. no. voy a tener que construir un isósceles, eso sí, ¿no? El otro sí Construirlo. lo dice, el 5 sí lo dice, O sea, este no. construyo. Claro. No, pero el 5 también tengo que construir, tengo que demostrar que es isósceles. Sí, pero Porque en el 2 dice, profe tranquilamente puede ser equilátero. ¿Cómo? Si no sabemos, si solamente sabemos la consigna, puede ser isósceles o equilátero. Sí, sí. O sea, yo voy a tener que construir un isósceles para guiarme, pero no voy a tener que tener en cuenta que es un isósceles. O sea, yo tengo un triángulo Ajá. ABC, y yo sé que los ángulos A y C, por ejemplo, son congruentes. ¿No? O sea, que dos ángulos son congruentes. Yo lo que tengo que demostrar es que los lados esos son congruentes. ¿No? El enunciado dice, ¿no? Demostrar que es un triángulo, dos ángulos son iguales, los lados que se Los oponen lados que también se son oponen. iguales. O sea, bueno, claro, entonces, ya ¿no? los lados sí son iguales, eso lo tengo. Tengo que demostrar los Sería el recíproco del que demostramos ángulos. en clase. ¿Se acuerdan que si en un triángulo isósceles, ¿se acuerdan lo que es el recíproco, no? Si yo tengo un teorema H implica la tesis, Es como ¿no? es como la comprobación. Los teoremas siempre tienen esta forma. H A ver. implica T. O sea, la hipótesis implica la tesis. El recíproco era si yo, por ejemplo, tengo P implica Q, su recíproco era Q implica a P. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que no siempre el directo y el recíproco eran verdaderos. Podía ser que sea verdadero el directo y el recíproco no. Y en el caso en el que eran verdaderos los dos, era un sí solo sí. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en lógica. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Nosotros ya demostramos esto. Lo que vamos a demostrar ahora es esto. El sí, solo sí. O sea que ahora vamos a poder ver que eso es una relación de sí solo sí, que no se puede dar con todo, ¿eh? O sea, yo decía, si tengo un triángulo isósceles, a igual lado se opone igual ángulo. Ahora me dice, si en un triángulo tengo dos ángulos iguales, a igual ángulo se opone igual lado. ¿Entiende? O sea, estoy haciendo el recíproco de ese teorema. Entonces, bueno, yo voy a poder decir que es isósceles después, ¿no? O sea, ¿qué tendría como hipótesis? Tengo el triángulo ABC, No, ¿no? uno solo. Y tengo que el ángulo A es igual al ángulo C. Elijo dos ángulos al azar, ¿eh? El que puso el ángulo A es igual al ángulo B, o el ángulo C es igual al ángulo B, es lo mismo, ¿sí? Lo que sí después tienen que ver qué lados ponen, porque tienen que ser los lados que se oponen, ¿no? El que se opone al ángulo A es el ángulo BC, y el que se opone al C es el AB, o sea que yo tendría que poner en la tesis, si yo elegí el A y el C, voy a tener que poner que AB es igual a BC. ¿Se entiende? Sí. Y en la demostración yo les tiré una pauta, digo, construirla, o sea, construyo la bisectriz de B, del ángulo B. O sea, construiría la bisectriz de acá, y ojo, ¿no? Al construir la bisectriz. O sea, esta sería la bisectriz del ángulo B. Ojo, porque yo acá me puedo llegar a tentarme y decir que estos ángulos son de 90 grados. Pero eso no lo voy a poder utilizar. Y es verdad, son de 90 grados en un triángulo isósceles, ¿no? Pero no lo voy a poder utilizar porque todavía no lo demostramos a eso. O sea que voy a tener que utilizar otros datos.
¿sí? O sea, supongamos que este punto lo llamamos M, pero no necesariamente es el punto medio. O sea, ¿es el punto medio? Sí, es el punto medio en el caso particular de un isósceles, pero todavía no lo demostramos a eso. O sea, ahí van a tener que ver qué es lo que yo utilizo, cuáles serían los datos que... O sea, lo que voy a comparar van a ser los triángulos ABM, ¿no? O sea, comparo los triángulos ABM y el BMC. Serían congruentes los dos. Si yo pruebo que estos dos triángulos son iguales, o sea, al ser estos ángulos iguales, el lado adyacente también van a ser iguales, porque van a ser homólogos, ¿entiende? Ahora, ¿qué es lo que van a tener en común esos dos triángulos? Eso es lo que tengo que pensar, y tengo que encontrar tres elementos. No puedo usar ni Y el MB, por ejemplo, el lado MB, NMB, ¿no? Ese va a ser un dato. y los lados y los ángulos iguales ¿Qué están en lados común. iguales? No, los ángulos que están iguales, Los ángulos el A y sí, el C. pero los lados no, porque todavía no lo Ah, sé. no sabemos, eso no sabemos, para tener ángulo igual y ser... Pero y no ser puedo triple decir, B. no puedo decir con la bisectriz que AM es igual a MC. Claro, también No. es un No, otro... todavía no, habría que demostrarlo. No, pero si tomamos que son iguales los ángulos, se supone que si tenemos bisectriz de B, o no sé si se supone, yo digo se supone, la bisectriz de C cortó al AC, pero tenemos ángulos iguales en AC. Habría Es que decir, marcar no Estos podríamos ángulos decir son que es la iguales. misma los distancia ángulos de B. de AB. Estos ángulos son ángulo iguales, de B. Ah, es. porque hay una bisectriz. Ahí ya tengo los tres datos. Estos Bien. dos ángulos Los y el tres lado en ángulos. común. Y después fíjense Los qué ángulos. criterio es. Hasta ¿Siempre ahí- tiene que haber tres datos? ¿O ¿Eh? es acá? ¿Siempre No. tendría que haber tres datos? Y ¿O es Para la en- congruencia, sí. Claro, para demostrar la congruencia Para- de dos triángulos, perfecto. tienen que haber tres datos. ¿Criterio ALA? Criterio ALA. Ah, Sí. claro, pero podría ser cualquiera de los tres criterios dependiendo de los datos que tengamos. Claro. En este Claro. caso sería el ALA. Claro, está bien. Y les tiro una cosita más para el ejercicio 5, que es la altura. ¿Ustedes saben qué es la altura? Oh, ¿Eh? no. Es la mediatriz del ángulo. No Y es del- no. No. A ver, yo voy a construir un triángulo isósceles, ¿no? O sea, voy a tener un segmento cualquiera, AB, y se acuerdan, después yo agarraba un arco de circunferencia, ¿no? O sea, una circunferencia cualquiera, y después agarraba el compás, ¿no? O sea, y el mismo arco lo marcaba del otro lado, ¿no? Entonces en este punto tengo el vértice del triángulo. ¿Sí? Y le voy a cambiar el nombre a estos puntos porque yo quiero que el otro, el que me da el vértice del triángulo, sea C. Este le voy a poner P, para ponerle. Y a este le voy a poner C. Eso lo usamos para la construcción. ¿Eh? Para la construcción. Claro. Y ahora tengo el triangulito este A, B, C. Y Pero ahí- por eso, profe, la mediatriz de AB no termina siendo la bisectriz del ángulo C. Sí, es isósceles. la bisectriz del El ángulo C es la mediatriz de AB, porque es isósceles, supuestamente. No, marcaría la mitad del lado. Bueno, ¿O no? eso todavía no lo demostramos. Que la bisectriz, o sea, en un triángulo isósceles, Sí, la bisectriz del... la bisectriz o sea, que es opuesta a la El base, ángulo que está al lado es la coincide mediatriz. con la mediatriz, coincide con la mediana, coincide con la altura, pero a mí me dice que hay dos alturas iguales.
¿no? Claro. ¿Solo en el Ahora, isósceles? ¿dónde van a estar las dos alturas iguales? Está en el 5 ese. Primero, veamos que es una altura. O sea, yo voy a construir un triángulo cualquiera acá. Y vemos que es una altura. Una altura va a ser un segmento que parte de un vértice y va en forma perpendicular hacia el lado opuesto. O sea, yo voy a tener que construir, por ejemplo, la altura, vamos a construir la perpendicular. Y acá vamos a construcción y buscamos perpendicular. Para perpendicular yo necesito un segmento, una recta, ¿no? Y un punto exterior por donde pase la perpendicular. O sea, yo si quiero hacer la altura que parte del vértice E, voy a hacer la perpendicular al segmento de F y que pase por el vértice C. Ahora, la recta esta no es la altura. La altura es el segmento. O sea, esto lo vamos a marcar como auxiliar, y el segmento este, el segmento que viene de acá hasta acá, sería la altura. ¿Se entiende? Es perpendicular al lado, o sea, parte de un vértice, Segmento de G. y es perpendicular, claro, el eje sería la altura con respecto al ángulo, al vértice E. Y la altura la vamos a simbolizar como H Claro. Sí. sub E. Esta es ¿ven? La altura sería el H sub E, porque es la altura que viene del vértice E. ¿Se entiende? Ahora, un triángulo tiene tres alturas. Si yo quiero hacer la altura que sale del vértice F, voy a tener que hacer la perpendicular. Está perpendicular. O sea, al lado opuesto al vértice que yo quiero. O sea, la perpendicular Sí. al segmento de E y que pase por F. Ah. ¿Sí? Y ahí tendría la otra altura. Ah, ahora sí. ¿Sí? Y la altura sería este segmento. O sea que no coincide con la mediatriz la bisectriz del ángulo, O sea, ni con la mediatriz, pero sí forma ángulos rectos con respecto al lado opuesto del ángulo. claro. Y bueno, y le vamos a poner el nombre. Esta sería HF. H de F, claro. H de F. ¿No? Y lo mismo si yo hago la que sale del punto D. O sea, tenía que hacer la perpendicular a EF y que pase por D. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, si yo tengo un triángulo isósceles, ¿cuáles van a ser las alturas que van a ser iguales de las 13 alturas que tiene? La de AC y la de CB. Claro, las de los lados opuestos a los ángulos. La que sale del vértice A y la que sale del vértice B. O sea, si los lados iguales son AC y CB, ¿no? O sea, las alturas van a tener que ser las que salen de del vértice A y del vértice B, porque son los ángulos que son congruentes, ¿entienden? O sea, son las que salen de los ángulos que son congruentes. Esas son las alturas que son congruentes, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo trazaría, si este es el triángulo isósceles, los ángulos congruentes serían el ángulo A y el ángulo B. Bueno, las alturas que salen de esos vértices de A y de B van a ser las congruentes. O sea, que haríamos la perpendicular a este que pase por A, ¿no? Esto ya lo podríamos tomar como una verdad, esto sí lo podemos usar, sabiendo que Sí, de pero por no sí lo puedo ya tomar son como ángulos verdad. congruentes. No lo puedo tomar como verdad. O sea, yo Bueno, no sé cómo decirlo, sé que dos como una alturas son ayuda iguales. para demostrar. ¿Eh? Para demostrar sí lo puedo tomar, porque al ser ángulos congruentes, ¿se supone que las alturas son congruentes o no se supone? No, todavía no, eso no lo puedo usar. Yo lo voy a usar para Todavía no. construir. Me adelanté. Lo voy a usar solamente para construir.
¿no? O sea, estos serían los auxiliares, y mis alturas serían estas, ¿no? Estas serían mis alturas, ¿no? Las que yo tengo. O sea, con ese dibujo o sea, eso es lo que voy a tener que hacer, ¿no? O sea, apoyo la escuadra sobre este segmento y la corro hasta que llegue al punto A y hago la línea, ¿no? Y apoyo la altura, la escuadra sobre el segmento AC y la voy deslizando hasta que coincida con el punto B y trazo la línea. ¿Se entiende? Sí, así es simple, con la escuadra. Con la escuadra. Si hace falta, apoyo la regla, ¿sí? Bueno, ahora, lo vamos a hacer en la hojita, así aproximadamente. Vamos a hacer en la hojita. O sea, me voy a construir un triángulo isósceles, pero no voy a poder usar que es un triángulo isósceles, ¿sí? Me construyo el triángulo isósceles, pongamos que este es A y C, dijimos, ¿no? Construyo el triángulo isósceles. Bueno, ya que estamos con la escuadrita. Y la muestro. Pero ya lo construyo, a ver, ya lo construyo porque dice que tenemos que demostrar que es isósceles, ¿o no? ¿O claro, tengo que hacerlo? construyo el isósceles, pero no voy a tener que tener en cuenta en ningún momento que es isósceles. Ah, bien, ¿Sí? O sea, yo hago el dibujo para guiarme nada más. bien. O sea, yo quiero hacer la altura con respecto a A, o sea, voy a tener que apoyar la escuadrita acá, ¿ven? Hasta que coincida con el vértice A. Ahí tendría la altura. Ahí tendría una altura. Y después, lo mismo acá. O sea, me fijo en esta. Eso porque los ángulos A y C sé que son los que son iguales. Pero tampoco lo voy a tener como dato, como hipótesis. Lo único que voy a poder tener como hipótesis es que las dos alturas son iguales. O sea, esta sería mi altura del vértice A, que sale del vértice A, y esta sería mi altura, que sale del vértice B. Perdón, del vértice C. Y si quieren, les ponemos nombre a estos puntos, después ustedes pónganle nombre para guiarse, por ahí de alguna forma, ¿no? No sé, le ponemos M y N, por ejemplo. Bueno, como hipótesis, ¿qué voy a poder tener? Tengo el triángulo ABC, que no sé qué triángulo es todavía, y tengo que la altura que parte del vértice A es igual a la altura que parte del vértice C. Y eso está en mi hipótesis. Y la tesis es que ABC es isósceles. O sea, ahora, para poder demostrar que es isósceles... Ahora tenemos que demostrarlo. Lo mismo vamos a tener que demostrar. En la tesis ponemos lo que vamos a tener que demostrar, ¿o no? Claro, para poder demostrar que es isósceles, yo puedo demostrar dos cosas, porque ya vimos dos formas de saber que un triángulo es isósceles. Si tiene dos lados iguales, o si tiene dos ángulos iguales. Triángulos para comparar, o sea, eso ahí, ¿no? Después en la demostración ustedes pueden determinar que el segmento AN es igual a la altura que parte de A, ¿no? Y pueden decir que el segmento CM es igual a la altura que parte de C. ¿Sí? Ya después lo aclaran en la demostración a eso. Pares de triángulos pueden tomar muchos. Después van a tener que ver cuál es el que les conviene. O sea, puedo decir
¿No nos sirve, profe, también pensar que, o demostrar, hacer la mediatriz en B y demostrar qué pasa justo por el punto central donde se cortan ambas alturas? ¿Cómo? Nos serviría hacer una bisectriz en B y ahí darnos cuenta o demostrar que se corta justo. ¿Y cómo sé qué pasa? O sea, que pasa justo por acá. Claro. ¿Y cómo sé eso? ¿No? ¿Y cómo sé? Claro, yo doy por supuesto que sí sos. Claro, sí, me estoy complicando. O sea, acá van a tener que comparar triángulos, pero los triángulos que van a tener que comparar no están tan visibles. O sea, no son los que se ven. Por ejemplo, esto de chiquito no me conviene tomar. Por ahí me conviene tomar este triángulo y este. O sea, se ve este y vamos a usar otro color. Y este. ¿Se entiende? Y comparar esos dos triángulos. Ahí estoy usando las alturas como dato. O también puedo usar, por ejemplo, voy a hacer el dibujo más o menos a mano alzada acá abajo. Si estas son mis alturas. ¿Podría tomar lo que me queda como base media? Podría usar estos dos también para comparar. Ah, no había pensado eso. Ajá. ¿Se entiende? Esos serían dos pares de triángulo. Uno de esos pares me va a probar que los dos ángulos son iguales y el otro de esos dos pares me va a probar que dos lados son iguales. O sea, bien. O sea, cualquiera de las dos cosas me sirve para probar que es isósceles. Bien. Y ya tienen los nombres, o sea, pueden comparar AMC y ANC, por ejemplo, por un lado, y en este sería el BMC y el BNA, por ejemplo, ¿no? Sería otro par de triángulos que se pueden llegar a tomar. Y con eso, creo que les tiré una pauta para hacer todos. Bien. Yo, profe, le decía lo de la mediatriz porque en el 7 utilicé la mediatriz para construirlo. ¿Para construir qué? Dice que hay que construir un triángulo isósceles dados el perímetro y la altura. Sí, ahí podés usar la mediatriz. Pará, ¿cuál es el 7 me dijiste? Dice, construir un triángulo isósceles dado el perímetro y la altura. Sí, ahí vas a tener que usar mediatrices. Por eso. Hice una base, a esa le saqué la mediatriz y usé la altura, no lo tengo acá delante mío, pero usé la altura de la mediatriz, si no me equivoco, y el punto donde cortaba lo uní con el punto de la base que yo había hecho, y a esa línea le hicieron la mediatriz. Y donde me cortaba la base que yo ya había hecho, ahí uní con el punto que me había marcado la mediatriz al principio. Claro. Sí, sí. ¿Te animás a hacer un videíto? Profe, estoy acostado y no lo tengo acá delante mío. ¿Eh? No, lo haces mañana a la mañana. No tengo. Tenés toda la semana para hacerlo. Si te animás, sí, no, eso sí, ahora en rato. si te animás, Sí, ahora en rato lo hago y se lo mando. ¿Eh? Sí, ahora en un rato lo hago y lo mando, no hay problema. Grande. Tranqui, igual, cuando puedas, y explicáselo a tus compañeritos. Dale, listo, no hay problema.